Muy buenas tardes. Es una alegría poder comenzar este encuentro tan anhelado. Vamos a tener 3 días seguros de mucha bendición. Conociendo el contenido, conociendo el orador, conociendo el libro, va a ser una bendición. Por lo cual voy a usar poquito tiempo y le voy a pedir al pastor Rubén Proietti, presidente de Asiera, que dé la bienvenida. Elegimos muy bien el día, hoy es su cumpleaños, así que lo vamos a recibir con mucho cariño. No le voy a decir cuántos cumple, lo único que le voy a decir es que ya me alcanzó, este año justo me alcanzó, así que ahora tenemos la misma edad. Así que Rubén, bienvenido vos y por favor danos la bienvenida a todos. Gracias, Hugo. Se escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Hugo, ¿se escucha bien? Sí, Rubén, sí, adelante. Sí, porque viste cómo son estos sistemas, ¿no? Bueno, miren, en primer lugar, estoy muy feliz de que en el día de mi cumpleaños no tengo mejor regalo y mejor fiesta que dar comienzo a la 4ª conferencia de literatura con propósito, conferencia, clínica, congreso, como se llama, encuentro, el 4º, porque si es el 4º es porque hubo 3. Y si hubo 3, para que haya un 4º es porque fueron muy buenos. Y recordamos los que hubo, los 2 de Mar del Plata, el de Pilar, y ahora esta oportunidad. Pero esta oportunidad es mayor que todas, porque dice la palabra que todo ayuda bien. Y si bien hay mucha aflicción, incertidumbre, especialmente en los que no son de Cristo, por lo que está pasando con el COVID, como iglesia evangélica tenemos que decir que en todo el continente, gracias al Zoom y a las plataformas y demás, la iglesia se ha extendido de manera extraordinaria. Y digo que este 4º encuentro es el más grande de todos porque le doy la bienvenida a los 13 países que participan. 13 países que se han inscrito, algo extraordinario. Y por supuesto, todas las provincias del país, las 23 provincias y la capital federal. Es decir, en ninguno de los otros 3 encuentros, y me imagino que ninguna de todas las que ha hecho Glenio y Teixeira, que han hecho en distintos países, han tenido este tipo de repercusión. Y después de todo, la voz de Glenio la vamos a escuchar o en vivo o por Zoom, pero es la misma voz, la presentación de la palabra de Dios y esta inspiración tan grande que Dios le ha dado. Así que estoy requete feliz de dar la bienvenida en el día de mi cumpleaños, señores, a los 13 países, a las 23 provincias y a la capital federal. Y decirles que además de esto que puede ser medio risueño y anecdótico, que el tema de que lo hacemos por 4ª vez es porque, miren, yo ando mucho por el mundo latino y conozco predicadores de todas las tallas, pero les puedo asegurar Flávia, tem uma opção aí. que la unción que hay sobre Glenio, Fonseca, Paranaguá, es algo significativo. Yo incluso cuando él no está ni sabe, yo siempre hablo de él, porque en Mar del Plata enseñando sentado. Y él dice, Jesús enseñaba sentado. Y lo que digo es que ni modula la voz, ni pega gritos. Cuando la palabra de Dios es expuesta, el Espíritu digo, vamos a incluirlo. Y buscamos las ciencias y la anécdota, y algunos hasta modulan la voz como los famosos y cosas por el estilo, y no es así. Me decían el otro día que un predicador argentino que tiene muchos, dice, de 2 horas que habla durante un día te toca el alma, y después en la última media hora usa la palabra de Dios. No es así. Quien debe tocar el alma, porque lo dice la misma de la palabra de Dios. Y esa es una virtud que tiene Glenio y que no tienen tantos otros. Así que una bendición para mí dar inicio, dar la bienvenida, apertura a este 4º encuentro y agradecer no solo a Glenio, que es el orador, pero Sandra
y Ulises Teixeira. Ellos son los artífices extranjeros, diríamos, de este evento. Y a Hugo Baravalle, que desde los comienzos se ha movido siempre como coordinador, como intermediario, como locutor. Miren, nosotros trabajamos en equipo. Y si bien yo una vez me reuní con Glenio con Ulises, y fue suficiente, una vez terminamos orando de rodillas, una cosa extraordinaria por la visión que Dios le puso y todo esto. Fue una vez se alcanzó. Y luego Hugo se hizo cargo en todos los encuentros del nexo, la relación, y ahora otra vez Hugo es el coordinador de esto, y Hugo, tan agradecido. Vos no necesitas ser ni presidente ni vice como fuiste, vos seguís siendo miembro del Consejo Directivo de Alciera y no necesitas de cargo para hacer estas cosas porque también es la pasión del reino que llega. Así que bienvenidos todos, vamos a comenzar orando y enseguida entonces arrancamos. Bueno, le paso a Hugo, que seguramente debe tener una canción. Donde está Hugo tiene que haber canción y luego seguimos. Así que oremos, hermanos, los invito a orar. Señor, cuántas gracias te damos por este tiempo que nos permite vivir. Tiempo, Señor, donde para el mundo es aflicción y dolor, y lo es. Nosotros, porque dependemos de ti, porque nada nos falta, porque vas delante nuestro, porque estás con nosotros siempre y porque todo nos ayuda bien, aprendemos al sumergirnos en ciencia que realmente hay bendición por seguirte a ti y por obedecerte. Y por eso, esta es otra bendición, poder tener a tu siervo Glenio, Señor, en esta jornada, junto con los Teixeira, y Señor, y poder disfrutar de una manera tan amplia la fiesta del gozo, Señor. En medio de tanto dolor, los cristianos evangélicos podemos hablar de la fiesta del gozo, porque el gozo está cumplido a través de la obra del Señor Jesús. Señor, ponemos en tus manos todo, bendice la vida de Glenio, gracias por el milagro que hiciste en su vida, gracias porque podemos seguir teniéndolo, y también, Señor, que bendigas a cada participante. Tú conoces su corazón, Señor, tú sabes lo que está viviendo, y por eso buscamos tu rostro, nos ponemos en tus manos, y te pedimos que a través de tu siervo tu palabra llegue como ha llegado siempre, con poder, y que haga la obra en cada uno que trae gloria a tu nombre. Señor, te pedimos por los que están llegando y también por los que escucharán cuando esto se repita, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, no pasa, hace todo aquello por la cual tú la mandaste. Te alabamos y te bendecimos, Dios nuestro, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Rubén. Gracias por tus palabras. Es un gozo servir, más sabiendo de que va a ser de tanta bendición. Como dijiste, bueno, el gozo va a ser el tema, así que quiero compartir esta canción muy conocida por todos. Lamentamos que no pueden cantar los demás, pero pueden hacerlo con los micrófonos silenciados. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Gozo hay en la presencia del Señor, gozo que no puedo contener. Gozo hay en la presencia del Señor, gozo que libra del dolor. Gozaos, gozaos, el Señor está aquí, puedo verlo en su rostro. Gozaos, gozaos, Señor está aquí, su gozo está en este lugar. Gozo hay en la presencia del Señor, gozo que no puedo contener. Gozo hay en la presencia del Señor, gozo que libra del dolor. Gozaos, gozaos, el Señor está aquí, puedo verlo en sus rostros. Gozaos, gozaos, el Señor está aquí, su gozo está en este lugar. Amén.
El gozo del Señor está aquí. Yo quiero hacer un pequeño resumen. Muy bien, el pastor Rubén Proietti ya mencionó bastante de Gleño, pero yo voy a dar un breve resumen de su extenso currículum. Sé que si le preguntaba él no me iba a dejar hacerlo, pero para que lo conozcan un poco mejor. Pastor Gleño Fonseca Paranaguá es conferencista, escritor de más de 20 libros, teólogo, profesor de teología y maestro de la palabra. Lleva 46 años como ministro ordenado. Desde 1974 ha dirigido la primera iglesia bautista en Londrina, Brasil. Es radical en la de predicación del mensaje de la cruz, ya los que lo escucharon ya saben, y de la misericordia de Jesucristo. Su formación académica y teológica tuvo lugar en Río de Janeiro, donde inició su ministerio en 1970. Cuando se mudó a Londrina, además del ministerio pastoral, también se dedicó a la docencia teológica y durante más de 10 años enseñó griego y psicología en la Facultad de Teología. Y algo muy importante, hay muchas cosas más de él, pero algo muy importante, es mi profesor e instructor de abrazo cristiano. Los que estuvieron en Mar del Plata se acuerdan cuando nos dio una clase de cómo tienen que abrazar los cristianos. Ahora lamentamos que no nos podemos abrazar, pero voy a extrañar ahora que lo presento el abrazo de Gleño, pero es un placer para mí presentarlo, pero también a su traductora, nuestra hermana la profesora Sandra Teixeira. Ella y su esposo Ulises son discípulos del pastor Gleño. Así que es un placer para mí presentarlos a Sandra y a Gleño. La gracia del Señor esté con ellos y con nosotros al oír. Eu agradeço ao Senhor por me ter permitido participar desse congresso mais uma vez. Agradezco al Señor por haberme permitido de participar de ese congreso una vez más. Agradeço aos promotores do congresso Literatura com Propósito pela deferência em me convidar a participar deste encontro. Agradezco a todos que están en la organización de Literatura con Propósito para elegirme para esta conferencia. Agradeço as palavras do Rubem e do Hugo e quero dizer que eles exageram demais. Agradezco las palabras del pastor Rubén, pastor Hugo, pero también les quiero decir que son un poco exagerados. É uma honra muito grande para mim e um privilégio, mas também uma grande responsabilidade diante dos irmãos e das irmãs. Es un honor para mí, un privilegio, pero también una gran responsabilidad, primeramente delante del Señor y también para con los hermanos. Sei das minhas limitações, bem como da importância deste assunto diante do que nós vamos tratar aqui. Eu sinto peso neste encargo. Sé de mis limitaciones y también de la importancia de todo el tema que vamos a estar hablando y por eso me siento un poco temeroso y quiero estar, estamos delante del Señor para depender de su suficiencia. Então, vamos orar. Bueno, vamos a orar. Pai, glorificado seja o teu nome. Padre, glorificado sea tu nombre. Vem dirigir este tempo para que em tudo nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Dirige ese tiempo para que todo Jesucristo sea glorificado. Que o teu povo seja edificado e todos nós sejamos cheios da alegria que vem de ti. Que tu pueblo sea glorificado y que todos seamos llenos de la alegría que viene de ti. Fala conosco pela tua palavra e através do teu Espírito. Háblanos por tu palabra y a través de tu Espíritu. E que este momento seja um tempo de restauração de vidas para a glória do Senhor. Y que este sea un momento para restauración de vidas para la gloria del Señor. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús.
Amém. Amém. Eu gostaria de, inicialmente, que nós lêssemos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Filipenses 4, 11. Vamos empezar haciendo la lectura del capítulo 4 del libro a los Filipenses, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esta carta é a carta da alegria. Esta es la carta de la alegría. O apóstolo Paulo escreve em 4 capítulos, 19 vezes falando sobre gozo, alegria, contentamento. El apóstol Pablo escribe en esos 4 capítulos 19 veces hablando de gozo, alegría, contentamiento. E aqui ele diz que ele aprendeu a viver contente. Acá él va a decir, he aprendido a contentarme. O mundo está em crise. El mundo está en una crisis. Os maridos não compreendem as esposas. Los maridos no comprenden a sus esposas, a sus señoras. Nem as esposas compreendem os maridos. Las señoras no comprenden a sus maridos. Os pais não entendem os filhos e os filhos não entendem os pais. Los padres no entienden a los hijos no entienden a los padres. Os senhores não se interessam pelos servos, nem os servos pelos senhores. Los señores no se importan con sus sirvientes, ni tampoco los sirvientes se importan con sus señores. Este texto é trecho de documento mais antigo da Biblioteca de Hammurabi. Este es un texto antiguo de la Biblioteca de Hammurabi. Do século XVIII a.C. Del siglo XVIII antes de Cristo. O mundo está em crise. El mundo está en crisis. A crise da humanidade é uma realidade antiga. La crisis de la humanidad es una realidad antigua. Desde a queda no Éden, as pessoas nunca mais se entenderam. Desde la caída en el Edén, las personas nunca más se pudieron entender. E nós, como raça, passamos a viver de conflito em conflito. Y nosotros, como raza, pasamos a convivir de conflicto en conflicto. Vivemos num mundo em crise permanente. Vivimos en un mundo en una crisis constante. Gerando constantes contendas e enfrentando dia a dia conflitos intermináveis. Enfrentando contiendas y conflictos día por día y son interminables. Crise, contendas e conflitos. Crisis, contiendas y conflictos. A igreja surgiu num mundo em crise. La iglesia surgió en un mundo en crisis. E ela vem propondo, pelo meio do sacrifício de Cristo, a solução permanente das contendas grupais e dos conflitos pessoais. Y ella propone, a través del sacrificio de Cristo, una solución para estas contiendas, para esos conflictos que están en todos grupos. As contendas são grupais e os conflitos são pessoais. Las contiendas son grupales y los conflictos personales. Mas a igreja foi sempre combatida e caçada na sua missão de propor a solução para isto. Pero siempre hubo un combate con relación a la iglesia que propone una solución para esta crisis. A história da igreja é uma narrativa das perseguições da cultura do mundo contra o cultivo da fé e o culto ao Cordeiro.
La historia de la iglesia son justamente esas persecuciones que siempre se oponen al cultivo de la fe y al culto y el culto al Cordero. E o cultivo da fé e o culto ao Cordeiro estão dentro do âmbito do contentamento. Y tanto el culto a la fe, de la fe y ese cultivo de la fe y el culto al Cordero están justo en el ámbito de este contentamiento. A igreja sempre viveu num fogo cruzado entre os descontentes deste mundo tenebroso La iglesia siempre estuvo entre la pelea de los que están descontentos con relación a este mundo de tinieblas e que muitas vezes estão infiltrados na igreja. y que muchas veces se encuentran adentro de la iglesia. E esse fogo cruzado entre o descontentamento e o contentamento tem gerado muito problema de linguagem e de cultura na igreja durante a sua história. Bueno, y esta crisis del descontentamiento entre los que sí son contentos, están contentos, ha generado... ayúdame, pastor. Foi muito largo. Tem havido uma guerra muito forte entre o contentamento dos filhos de Deus e aqueles que são descontentes e que estão dentro da igreja. Ok. Ha habido una guerra muy fuerte entre los hijos de Dios que viven en contentamiento y los que están descontentos, pero también se encuentran dentro de la iglesia. E nós não temos encontrado aquela suficiência de Cristo para vivermos, de fato, uma vida de contentamento na igreja hoje. Y no hemos encontrado la suficiencia de Cristo para vivir en el contentamiento de la iglesia en los días de hoy. Hoje nós estamos vivendo um dos períodos mais difíceis da história da igreja. Hoy estamos viviendo uno de los periodos más difíciles dentro de la historia de la iglesia. Apesar do grande progresso da ciência pode falar. Aunque la ciencia haya progresado mucho, mas há uma era glacial nos relacionamentos humanos. Pero estamos viviendo en los relacionamientos humanos como si estuviéramos en una era glacial. O número de pastores que têm desistido de sua missão e entrado em depressão é muito grande. Ha crecido mucho el número de pastores que han desistido de su misión como pastor y han dejado la iglesia. Cada vez ese número se agranda más. Há uma áurea de depressão na vida dos pastores. Estamos viviendo como que los pastores están viviendo como en una ola de depresión en sus vidas. Há uma atmosfera pesada de desânimo pairando sobre a cabeça da liderança da igreja. Hay una atmósfera muy pesada que está sobre la cabeza que está sobre el liderazgo de la iglesia. O que está acontecendo com quem tem a função de cuidador, porém não consegue administrar suas próprias demandas? ¿Qué pasa con aquellos que reciben el encargo de ser cuidadores, pero no pueden administrar sus propias demandas? Por que pessoas que já ajudaram a tantos desistem da própria vida? ¿Por qué personas que ya pudieran ayudar a tantos ahora desisten de sus propias vidas? De acordo com o Instituto Schaeffer, 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão.
De acuerdo al Instituto Schaeffer, 70% de los pastores están lidiando con depresión. 71% se dizem esgotados. 71% dicen que están agotados. 80% acreditam que o ministério pastoral afetou muito negativamente suas famílias. 80% dicen que el ministerio pastoral afectó negativamente a sus familias. 70% dizem não ter um amigo próximo. 70% de los pastores dicen no tener un amigo cercano. Há grande número de pastores que vêm suicidando-se nesses últimos tempos. Y el número de suicidios entre pastores ha agrandado muchísimo en esos últimos tiempos. A causa mais comum noticiada para o suicídio de pastores e líderes é a depressão. La causa más común que dicen que está entre los pastores y entre el liderazgo de la iglesia es depresión. A depressão associada ao esgotamento físico e emocional. Es una depresión que está asociada a un agotamiento físico y emocional. Traições ministeriais. Se sienten traicionados en su ministerio. Baixos salários. Tienen sueldos muy bajos. E isolamento por falta de amigos. Y también se sienten aislados por falta de amigos. Os pastores vivem como se fossem ilhas. Los pastores viven como si estuvieran aislados. Sem conexão. Sin conexión. Com medo das opiniões e das acusações contra eles. Con miedo de las opiniones y de las acusaciones en contra de ellos. Por isso, a palavra do apóstolo Paulo é muito importante. Por eso es tan importante la palabra del apóstol Pablo. Aprendi a viver contente. He aprendido a contentarme. Em toda e qualquer situação. Cualquiera que sea mi situación. A palavra aprendi, ela pressupõe que ele não sabia. Esta palabra he aprendido presupone que antes él no conocía, él no sabía. Mantano é a palavra grega que é usada como alternativa de eu estou numa escola. Mantano es una palabra griega que dice como que yo estoy en ese colegio, en esa escuela. Eu estou sendo avaliado. Estoy siendo evaluado. Eu estou sendo informado e aprendendo na prática. Estoy recibiendo informaciones y aprendiendo en la práctica. É uma coisa que esse aprendi também não é uma coisa estanque. Este he aprendido también no es algo que vino de un golpe, de una sola vez. Eu estou aprendendo. Es como que algo continuo. He aprendido. Eu estou aprendendo a viver contente. He aprendido a vivir contento. Essa palavra contente também é uma palavra muito importante. Y esta palabra de contentar también es una palabra muy importante. Autarques. La palabra autarques. Que significa eu tenho uma respiração tranquila. Es como que yo tengo una respiración tranquila. Não estou afobado. No estoy agobiado. Tenho condições de poder respirar com autossuficiência, mas suficiência daqui de Deus. Puedo seguir respirando con una suficiencia que viene del Señor. Os recursos que vêm a mim me dão serenidade.
Son los recursos que vienen hasta mí que me hacen vivir de manera tranquila. A mega crise, Esa crisis tan enorme, a grande contenda esta gran contienda e o monumental conflito y ese monumental conflicto é a falta de contentamento. es lo que resulta en la falta de contentamiento. Aí está a grande mensagem do cristianismo para nós. Y ahí encontramos el gran mensaje del cristianismo para nosotros. Sem contentamento não há progresso na vida cristã. Sin contentamiento no hay progreso en la vida cristiana. Vivemos a era do descontentamento crônico. Y hoy día estamos en una era del descontentamiento crónico. Apesar de não termos falta de muita coisa, Aunque no tenemos falta de muchas cosas, nos falta tudo. nos falta todo. Porque Cristo está do lado de fora da igreja. Porque Cristo está afuera de la iglesia. Vivemos a era de Laodiceia. Vivimos la era de Laodicea. Cristo não é a realidade máxima da igreja. Cristo no es la realidad máxima de la iglesia. Ele é citado como Pilatos no credo, Él es dicho como Pilatos en el credo, mas ele não é a ênfase e a dependência total da igreja. pero no es el énfasis y la dependencia total de la iglesia. Há gemido de escravos escondido nas conversas. Hay un gemir de esclavos que está escondido entre la conversación del pueblo de Dios. Há uma murmuração contínua. Hay ese Uma murmuração contínua dizendo que nós estamos insatisfeitos. Continuamente decimos que estamos insatisfechos. A igreja vem padecendo com discurso de vitimização. Y la iglesia está padeciendo con ese discurso de victimismo. Temos organizações eclesiásticas boas, Tenemos muy buenas organizaciones eclesiásticas, temos recursos humanos capazes, tenemos recursos humanos muy capacitados, mas há uma murmuração contínua dizendo que nós estamos insatisfeitos. pero hay siempre esta insatisfacción en nuestro hablar. A igreja vem padecendo com esse discurso da vitimização. Y la iglesia ha sufrido con ese discurso del victimismo. Precisamos da graça de Deus para sairmos deste estágio tão difícil. Y necesitamos de la gracia de Dios para que podamos salir de este lugar de cárcel que estamos adentro. Precisamos ganhar a dimensão do contentamento proveniente de Cristo. Y necesitamos ganar la dimensión de este contentamiento que proviene de Cristo. Recentemente, eu tive conhecimento de jovem que veio de Marrocos. Recientemente yo tuve conocimiento de un joven que vino de Marruecos. Ele é da família real da nobreza marroquina. Y él pertenece a la familia real de la nobleza de los marroquina. E ele estava fazendo o curso dele de pós-graduação na universidade lá em Marrocos. Y él estaba haciendo su posgrado en la universidad en Marruecos. Quando o professor da sua matéria de religião muçulmana, cuando su maestro de su asignatura de religión musulmana deu para ele estudar o livro de Lucas da Bíblia.
le dio para que estudiara el libro de Lucas, de la Biblia. Em Marrocos não há Bíblias sendo oferecidas em nenhuma livraria ou biblioteca. En Marruecos no se encuentran Biblias ni en biblioteca ni en librerías, Somente nas universidades, solamente en las universidades, para serem criticadas, estudadas, no sentido de crítica, y para que puedan ser estudiadas, pero de manera negativa, para recibir críticas. E ele começou a ler o livro de Lucas para mostrar os erros do cristianismo. Y él empezó a leer el libro de Lucas para que pudiera mostrar los errores del cristianismo. E o Espírito Santo aproveitou essa oportunidade e o converteu. Pero el Espíritu Santo aprovechó esta oportunidad y le convirtió. Ele, durante algum tempo, ficou oculto, não podia contar isso para as outras pessoas. Y por algún tiempo él no pudo contar eso a nadie. Ele, para se reunir com alguns irmãos, ele tinha que viajar 1.400 quilômetros para poder assistir um culto. Y para que él pudiera asistir a un culto y reunirse con los hermanos en la fe, él tenía que hacer un viaje de más o menos 1.400 kilómetros. E era um grupo pequeno de pessoas. Y era un pequeño grupo de personas. Mas a ênfase desse grupo era Cristo. Pero el énfasis de este grupo era Cristo. Todo o contentamento estava baseado na pessoa de Cristo. Y todo el contentamiento se basaba en la persona de Cristo. E quando ele então teve assim aquela força para poder contar ao seu pai, Y cuando él se sintió fortalecido para contar a su papá, o seu pai se indignou e queria matá-lo. su padre se indignó y quería matarle. E ele veio para o Brasil como exilado político. Y él vino a Brasil como exiliado político. E ele tem estado aqui numa cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Y él se encuentra en la ciudad de Curitiba, en la provincia de Paraná. E o que ele conta é que ele tem visto muita a igreja numa formalidade, mas sem a vida de Cristo. Y lo que él dice es que él ha visto la iglesia con mucha formalidad, pero sin la realidad de Cristo. É uma igreja que tem shows, tem festas, mas não tem o contentamento da dependência de Cristo. Es una iglesia que contiene espectáculos, fiestas, pero no tiene el contentamiento de Cristo. Nós temos êxito na mecânica, mas fracasso na dinâmica. Tenemos un éxito en la mecánica, pero un fracaso en la dinámica. A igreja funciona, mas falta a alegria da vida de Cristo. La iglesia funciona, pero lo que falta es la alegría de la vida de Cristo. A igreja tem organização La iglesia em muitos lugares, está muy bien organizada en muchos lugares, mas não é organismo vivo e dinâmico. pero no es un organismo vivo y dinámico. Este pano de fundo é que nos levou a escrever o livro A Festa do Contentamento. Bueno, y todo ese escenario es lo que nos llevó a escribir este libro, La Fiesta del Gozo. Que tem como objetivo suscitar uma avaliação desta carência real da verdadeira alegria que vem de Cristo. Que tiene como objetivo suscitar justo esta carencia real de esa alegría de Cristo. Nós não podemos ser cristãos sem alegria. No podemos ser cristianos sin estar alegres. Nós sabemos que o Senhor disse: no mundo vocês terão tribulações.
Sabemos que el Señor dijo, en el mundo tendréis tribulaciones, mas tende bom ânimo. pero tengan buen ánimo. Esse bom ânimo é algo proveniente da própria vitória de Cristo. Y esa alegría proviene de la propia victoria de Cristo. O Senhor, poucas horas antes da sua crucificação, Un poco antes de la crucifixión de Jesús, o Senhor disse aos seus discípulos em João, no capítulo 15, no versículo 11, el Señor dijo a sus discípulos en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. o Senhor estava às portas da cruz. El Señor estaba a las puertas de la cruz. Ele estava sofrendo toda a pressão dos judeus contra ele. Sufriendo toda la presión de los judíos en contra de él. Judas já havia saído para traí-lo. Judas ya había ido para traicionarlo. Ele estava sob grande tensão. Jesús se encontraba en una tensión muy grande, muy fuerte. Mas ele diz, eu tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Pero él dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Que gozo o Senhor tem no meio de toda a tribulação. ¿Y qué gozo puede tener el Señor en medio a tanta tribulación? E no momento da sua oração sacerdotal, já chegando muito mais próximo da cruz, Y en el momento de su oración sacerdotal, ya acercándose mucho más a la cruz, ele diz no capítulo 17 de João, no versículo 13, él va a decir en el capítulo 17 de Juan, versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. o Senhor está dizendo, eu já vou para ti, Pai. El Señor está hablando, ahora ya me voy hacia ti, Padre. E isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Como é que nós podemos viver neste mundo caótico, repleto de dores e tristezas, com verdadeira alegria? ¿Cómo podemos vivir en este mundo caótico, cercado de dolores, de tristezas y aún tener alegría? O contentamento é o maior patrimônio de uma vida. El contentamiento es el patrimonio más grande de una vida. Um bilionário descontente é mais miserável do que um sujeito pobre, mas rico do verdadeiro contentamento. Un millonario descontento es más miserable que una persona que vive en pobreza, pero es rica de contentamiento. A história do homem feliz é o conto de um descamisado que vivia cantando enquanto trabalhava. La historia de un hombre feliz es el cuento de una persona que trabajaba aún sin camisa, pero tenía gozo. Todavia, há muitos engravatados que pousam enforcados no sufoco das aparências. Y todavía tenemos muchas personas que viven su corbata, pero están ahorcados en la desesperación de su apariencia. Como viver contentes em meio às crises, às contendas e os conflitos? ¿Cómo vivir contento en medio a las crisis, a las contiendas, a los conflictos? Como nós podemos tomar o vinho do contentamento na festa permanente das bodas de Caná?
¿Cómo podemos tomar el vino en la fiesta permanente de contentamiento en las bodas de Caná? Nós vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo do apóstolo Paulo. Vamos mirar un poco el ejemplo del apóstol Pablo. Capítulo 5 de 2 Coríntios 5. Nós vamos ler, vamos andar um pouquinho, versículo a versículo, a partir do versículo 18. Bueno, vamos a leer un poco 2 de Corintios capítulo 5, caminar algunos versículos, empezando por el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O apóstolo Paulo está falando de tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. El apóstol Pablo está hablando que todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. E nós temos ministério da reconciliação. Y que tenemos ahora un ministerio de reconciliación. Versículo 19. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esta reconciliação é um ponto importante da nossa fé. Y esta reconciliación es el punto importante de nuestra fe. Nós estávamos afastados de Deus. Porque estábamos alejados de Dios, Nós fugimos de Deus. huimos de Dios. Desde o Jardim do Éden que nós somos escapistas. Desde el Edén que somos huidores de Dios. Nós somos desertores. Somos desertores. E não fomos nós que buscamos a Deus. Y tampoco fue nosotros que buscamos a Dios. Foi Ele quem nos buscou. Fue Dios mismo quien nos buscó. Deus estava em Cristo nos reconciliando consigo mesmo. Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo mismo. A palavra inglesa atonement La palabra en inglés atonement significa et é uma preposição para, et es una preposición para, one é one es uno e ment é a formação de substantivo. y ment es lo que compone un sustantivo. Essa é a ideia da reconciliação. Os dois estão em La idea de reconciliación es esta, que los dos están en uno. Deus estava em Cristo Dios estaba en Cristo. e nós fomos atraídos a Cristo Nosotros fuimos atraídos a Cristo para sermos reconciliados com Deus. para que fuéramos reconciliados con Dios. A obra da reconciliação está na cruz. La obra de reconciliación se encuentra en la cruz. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Aquela morte de Cristo foi a minha morte. Aquella muerte de Cristo fue mi muerte. Eu fui crucificado com Cristo. Yo fui crucificado con Cristo. E agora Cristo vem viver em mim. Y ahora Cristo viene a vivir en mí. Cristianismo não é evolução de Adão. Cristianismo no es un Adán evolucionado. Nós não temos que ensinar o velho homem a melhorar de vida. No tenemos que enseñar a nuestro viejo hombre a ser mejor. O fato é que ele precisa morrer. El hecho es que el viejo hombre necesita morir. E a nossa mensagem de reconciliação
é exatamente a obra da cruz. Y nuestro mensaje de reconciliación es exactamente la obra de la cruz. Versículo 21. Versículo 21 de 2 de Corintios capítulo 5. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quando Deus nos colocou em Cristo, Cuando Dios nos puso en Cristo, e Ele estava em Cristo se reconciliando, nos reconciliando com Ele mesmo, y Él estaba en Cristo reconciliándonos consigo mismo. Cristo que não tinha pecados, Cristo, que no tenía ningún pecado, Ele se fez pecado por nós, Él se hizo pecado por nosotros, para que nele nós fôssemos feitos justificados de Deus. para que en Él pudiéramos ser justificados por Dios. Somos justificados pela justiça de Deus. Somos justificados por la justicia de Dios. No capítulo 6, no versículo 1, estamos continuando aqui o que o apóstolo quer falar. Siguiendo 2 de Corintios, ahora capítulo 6, en el primer versículo, seguimos lo que el apóstol Pablo estaba desarrollando. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Agora o apóstolo levanta o assunto, é a graça de Deus que vai fazer esta obra. Ahora el apóstol Pablo dice acá algo importante, es la gracia de Dios que va a hacer esta obra. Versículo 2. Versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pode ler o 3. Tercero, no demos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Agora, qual é esse ministério que não deve ser vituperado? ¿Cuál es, pues, este ministerio que no debe de ser vituperado? A partir do versículo 4, ele vai explicar isso. Y a partir del versículo 4, él empieza a explicar. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Opa! Que coisa! ¡Wow! ¡Qué lindo! Estamos aqui diante de uma verdadeira avalanche. Aquí estamos en una avalancha. Inicialmente, ele só coloca coisas difíceis. Él empieza primeramente con cosas difíciles, Paciência, paciencia, aflições, aflicciones, provações, provaciones, angústias, angustias, açoites, azotes, prisões, cárceles, tumultos, tumultos, trabalhos, trabajos, vigílias, desvelos, jejuns. ayunos. Tudo isto caindo sobre o ministério. Todo eso cayendo sobre el ministerio. Aí depois ele vira pureza, Después él empieza a decir pureza,
no saber, en el saber, na longanimidade, en la longanimidad, na bondade, en la bondad, no Espírito Santo, en el Espíritu Santo, no amor não fingido, en el amor sincero, na palavra da verdade, en palabra de verdad, no poder de Deus, en poder de Dios, pelas armas da justiça, con armas de justicia, quer defensivas, quer ofensivas, quer defensivas, a diestra y a siniestra, por honra e por desonra, por honra y por deshonra, por infâmia ou por boa fama, por mala fama, por buena fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros, como engañadores pero siendo veraces, como desconhecidos, entretanto, bem conhecidos, como desconocidos pero bien conocidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como moribundos pero he aquí vivimos, como castigados, porém não mortos, como castigados pero no muertos, entristecidos, entristecidos mas sempre alegres, pero siempre gozosos, pobres, mas enriquecendo a muitos, pobres pero enriqueciendo a muchos, nada possuindo, como nada teniendo, mas possuindo tudo. más poseyéndolo todo. E aí ele termina aqui esse ponto nos 3 versículos seguintes. Y él va a concluir en los 3 versículos siguientes. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Ele agora trabalha a questão da dilatação do coração. Ahora él va a hablar de ese ensanchamiento del corazón, del agrandamiento del corazón. Abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Se abre nuestros labios y se ensancha nuestro corazón. Nós precisamos ganhar a dimensão do contentamento que provém do Senhor. Necesitamos ganar la dimensión del contentamiento que proviene del Señor. A vida cristã não exclui sofrimentos La vida cristiana no excluye sufrimientos. e não há nenhuma vacina que imunize os efeitos dos traumas e aflições. Y no hay ninguna vacuna que pueda impedir los traumas y todas las aflicciones. Todavia, nenhum cristão precisa viver sob permanentes efeitos das toxinas venenosas. Pero ningún Amargura. cristiano necesita vivir bajo estas toxinas venenosas que es la amargura. A noite faz brilhar as estrelas. La noche hace con que brillen las estrellas. Durante o dia você não vê nenhuma estrela. Todo el día no podemos ver a las estrellas. A alma não teria arco-íris se os olhos não chorassem. El alma no iba a tener el arco iris si no le oraran los ojos. Eu creio que os traumas e as dificuldades na vida de um cristão são instrumentos da graça para nos fazer alargar o coração. Yo creo que los traumas y los sufrimientos en la vida de un cristiano son las herramientas de Dios para ensanchar nuestro corazón. O Senhor não nos prometeu um mundo fácil. El Señor no nos prometió un mundo fácil. Ele diz, no mundo vocês terão tribulações. Él dijo, en el mundo tendréis tribulaciones. Festejar em meio aos problemas e fazer culto no centro da fornalha é a grande obra da graça na vida dos filhos de Deus. Alegrarse en medio a los problemas y hacer culto en medio a tanta dificultad, a la hornalla ardiente, es fruto de la gracia de Dios. Eu fico pensando como é que
Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam dentro daquela fornalha. Yo me quedo a pensar cómo se encontraban Sadrach, Mesach y Abednego dentro de aquel hornallo. Eles eram homens como nós. Y ellos eran hombres como nosotros. Eles tiveram seus temores, Seguro que tuvieran sus temores, mas eles não venderam a alma deles para a Babilônia. pero no vendieron su alma para Babilonia. Havia uma alegria de combustível autêntico na sua fé. Había una alegría como que de un combustible que era auténtico en su fe. A vida tem muitos episódios lamentáveis. En la vida encontramos muchos episodios de dolor, Muitos momentos dolorosos. muchos momentos de aflicción. Mesmo assim, é possível ser um participante da festa do contentamento. Pero aún así es posible ser un participante de la fiesta del gozo. Viver celebrando com alegria a oportunidade de uma vida aceita incondicionalmente pela graça em Cristo. Vivir la oportunidad de vivir una vida que fue aceptada incondicionalmente, que fue aceptada Incondicionalmente pela graça em Cristo. incondicionalmente por la gracia de Cristo. Nós temos tido uma ideia de que somos nós que aceitamos a Cristo. Tenemos esta idea de que nosotros somos los que aceptamos a Cristo. Isso foi construído a partir da pregação de Charles Finney no século XIX. Esto fue construido a partir de la predicación de Charles Finney en el siglo XIX. E tornou-se uma cultura no meio cristão de um modo geral. Y se volvió una cultura en el medio cristiano de una manera en general. Mas, de fato, nós fomos aceitos pela pessoa e obra de Cristo Jesus. Pero de hecho, nosotros somos los que fuimos aceptados por la obra y por la persona de Cristo. Nós recebemos dele este presente maravilhoso. Recibimos de él este regalo maravilloso. Jesus veio para o que era seus e os seus não receberam. Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todos quantos o receberam, Pero a todos cuantos le recibieron, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, os quais não nasceram da vontade da carne, da vontade do sangue, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de la carne, nem ni de la voluntad del varão, varón, sino mas de de Dios. Deus. Foi Deus quem me quis. Fue Dios quien me quiso a mí. Eu nunca o quereria se ele não tivesse me querido. Yo nunca iba a quererle si él no me hubiera querido primero. Eu sou um fugitivo por natureza. Porque soy huidor de Dios por naturaleza. Eu sou um rebelde desde o Éden. Soy un rebelde desde el Edén. A herança do Éden são 4 palavras. La herencia del Edén que recibimos son 4 palabras. Rebeldia, Rebeldía, egoísmo, egoísmo, mentira mentira e caos. y caos. Toda criança nasce neste mundo rebelde, Todo el niño nace en este mundo rebelde, egoísta, egoísta, mentirosa mentiroso e caótica. y caótico. Isto é a nossa natureza. Esta es nuestra naturaleza. E não adianta tentar melhorar, porque é isso que é o homem.
Y nos sirve intentar mejorar porque esta es la realidad del hombre. O pecado deformou a natureza humana. El pecado deformó la naturaleza humana. A escola pode informar, La escuela puede dar información. a religião pode reformar, La religión puede hacer una reforma, mas só Jesus pode transformar. pero solamente Jesús puede transformar. Não tem outra opção. No tenemos otra opción. O ano passado para cá, nós tivemos, de 2018, nós tivemos 3 netas. En el año de 2018 tuvimos 3 nietas. São uma beleza, Son una maravilla, mas são todas elas filhas da serpente. pero todas son hijas de la serpiente. Isso parece duro demais. Eso parece algo muy duro de decir. Vamos olhar o capítulo 58 de Salmo. Vamos a leer el Salmo 58. Versículos 3 e 4. Salmo 58, versículos 3 y 4. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Essa é a natureza. Esa es la naturaleza humana. Alienam-se desde a madre. Se apartaron desde la matriz. Então, nós precisamos de uma transformação profunda. Entonces, necesitamos profundamente de una transformación. Para que a alegria não seja produto de um mercado externo. Para que la alegría no sea un producto de un mercado exterior. Os membros da família de Abba vivem Los miembros de la familia de Abba vivem num território da plena aceitação incondicional de Cristo. Los miembros de la familia de Abba viven en un territorio de la plena aceptación incondicional de Cristo. Vestidos com os trajes de gala dos louvores eternos. Vestidos con la ropa esplendorosa de las alabanzas eternas. Financiados pela abundância do gozo de Cristo. Auspiciados por la abundancia del gozo de Cristo. Então, meus queridos, a festa do contentamento é o grande milagre que pode acontecer na vida dos filhos de Deus. Entonces, queridos, la fiesta del gozo es el gran milagro que puede ocurrir dentro de la vida de los hijos de Dios. É muito interessante a gente observar que a criança, ela ri no ventre da mãe. Es muy interesante observar que el niño sonríe en el vientre de su madre. As imagens nos aparelhos mais recentes de ultrassom têm mostrado com frequência os bebês sorrindo. Las imágenes dentro de los equipos más sofisticados de ecografía muestran que los bebés sonríen muchas veces dentro del vientre de su madre. Mas quando a criança nasce, ela já começa a chorar. Pero cuando ella nace, empieza a llorar. O mundo fora da barriga da mãe está cheio de sofrimento. El mundo afuera del vientre de su madre está lleno de dolor. As dores e as carências são responsáveis por muitas lágrimas. Los dolores, las necesidades son responsables por muchas lágrimas. E a criança começa tendo fome, dores de barriga, e os problemas são grandes nesses primeiros dias. Y el niño empieza a tener hambre, tener dolorcita de panza,
y los problemas empiezan a crecer todos los días. O útero, que era o Éden, foi perdido. El útero, que era el Edén, fue perdido. E então ficam só as lembranças bioquímicas daquele lugar. Entonces solo restan los recuerdos de bioquímicos de aquel lugar a donde fueran tan felices. O mundo aqui fora é cheio de espinhos e vírus, provocando cólicas insuportáveis. Y el mundo aquí afuera es lleno de virus, de dolores, de cólicos que provocan dolores insoportables. E aqui nós vivemos nesse mundo de sofrimentos e de problemas. Y aquí vivimos en ese mundo de sufrimientos y de problemas. E como transformar aquela boda que acabou o vinho para se tornar uma festa de contentamento. ¿Y cómo transformar aquella boda a donde se terminó el vino para hacer una fiesta de contentamiento? Como é que eu posso viver contente em toda e qualquer situação? ¿Cómo puedo vivir contento en toda y cualquier circunstancia? Há um milagre para isso. Pero hay un milagro para esto. Eu creio na obra perfeita de Jesus Cristo. Yo creo en la obra perfecta de Jesucristo. E é isso que nós vamos tratar aqui durante esse período, mais amanhã e sábado, que existe uma festa que nós podemos celebrar. Y eso vamos a estar tratando ahora viernes y sábado, que realmente existe una fiesta en que podemos celebrar. Nós não podemos negar os problemas. No vamos a negar los problemas. Nós não vamos enfiar a cabeça na moita como tentando fugir da realidade. No vamos a intentar escondernos como huyéndonos de la realidad. Mas nós vamos descobrir aquele que é a fonte de nosso perfeito e perpétuo contentamento. Pero vamos a encontrar a aquel que es la fuente de nuestro perfecto y eterno contentamiento. Que Deus nos dê graça para tratar desse assunto e que o Senhor seja glorificado na vida de cada um dos meus amados irmãos. Que Dios nos dé la gracia para tratar de este tema y que el Señor sea glorificado en la vida de mis amados hermanos. Amém. Amén. Gracias, Gleño. Hermosa palabra. Gracias, Sandra. Una canción más para terminar. Creo que nos sentimos identificados en muchos tramos del mensaje. Y hace algunos años Dios me permitió que componga esta canción muy sencilla que dice así. Unas veces llora el corazón mío, otras veces gime sin hallar la paz. Fue estando triste y muy abatido que desde mi alma brotó este cantar. Fuera la tristeza, fuera el dolor, Cristo vive y reina y es el Señor. Por eso le alabo con el corazón, porque Cristo vive, porque Cristo reina y es el Señor. Si te sientes triste y muy deprimido, si no hallas consuelo para tu dolor, levanta tu fe, Dios está en el trono y canta conmigo esta alegre canción. Fuera la tristeza, fuera el dolor, Cristo vive y reina y es el Señor. Por eso le alabo con el corazón, porque Cristo vive, porque Cristo reina y es el Señor. A ver conmigo. Fuera la tristeza, fuera el dolor, Cristo vive y reina y es el Señor.
por eso le alabo con el corazón, porque Cristo vive, porque Cristo reina y es el Señor. Qué hermoso, se puede vivir alegres en medio de una pandemia, en medio de la cuarentena, en medio de la tristeza que nos rodea, en medio del luto también por el cual oramos en aquellos que lo están sufriendo, pero hay un gozo profundo que Dios puede dar y eso vamos a aprender. Les recomiendo que mañana entren a las 6 en punto, porque a las 6 en punto vamos a comenzar. Dios les bendiga. Hasta mañana. Hasta mañana.